¿Qué partes del cuerpo se ven involucrados en el deporte? Tengo ahí una que otra lesión que posteriormente vamos a tener que hablar. Comenzaron a llegar deportistas y los comenzamos a ver de tal manera. Deportistas que tienen algunos síntomas. Como médico de un equipo profesional de los más grandes del país, si la presión del aficionado está queriendo ver ganar un equipo, imagínate estar ahí adentro, llegan con cólicos, doctor, me aguanto el estómago. Cada jugador debería de tener por su propio menú. El invitado de hoy, el doctor Luis Daniel Valladares, ortopeda y traumatólogo con subespecialidad en hombro, cadera, rodilla y tobillo. Además es traumatólogo del deporte, ortopeda del Club del Motagua, ortopeda de la Embajada Americana y ortopeda de la Condepa. Realmente es un invitado de lujo, así que no te pierdas el episodio de Digestorium, donde estaremos con el doctor Luis Daniel Valladares. Bienvenidos, estamos de nuevo en un episodio más de Digestorium. Estamos con el doctor Luis Daniel Valladares, que ya lo tuvimos en el episodio previo, pero fue tan amena la plática que pues vamos a continuar aquí hablando y de repente pues vamos a tener algunos proyectos ahí en común. Hoy pues él tiene la ventaja o que lo buscan muchos deportistas, pero me estaba comentando que hay algunos síntomas o problemas digestivos que afectan incluso al rendimiento de estos deportistas. Pero bueno, recordándole, el doctor Luis Daniel Valladares es ortopeda deportista, o sea que tiene la afinidad y tiene las competencias para tratar traumas, para operar esos pacientes que han tenido pues una lesión, ¿de acuerdo? No solo de fútbol, sino de cualquier deporte. Bueno, Luis, bienvenido y cuéntame un poco más a qué se dedica o qué se enfoca la ortopedia al deporte, ¿de acuerdo? ¿Hay más o cuántas personas podemos encontrar acá? Hola César, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Saludos a todos los que ven tus podcasts, que son realmente súper nutritivos para todo el país, ¿verdad? Una actividad que realmente puede sumar sin tanto costo para las personas que quieran aprender un poco acerca de todo este tipo de trastornos que tenemos a nivel de salud. Se viene convirtiendo como un programa educativo para la sociedad. Con acceso a la mayoría, ¿verdad? Las redes sociales hoy por hoy tienen acceso a cada hogar de nuestro país y del mundo realmente, ¿verdad? No solo de Honduras. Y sí, pues realmente, como mencionaste, realmente nos formamos en la área de ortopedia y traumatología, posteriormente cirugía articular y artroscópica, que eso incluye todas las articulaciones, y también traumatología del deporte. Vos me preguntás qué es eso. Pues realmente, ¿qué incluye la traumatología del deporte? ¿Qué partes del cuerpo se ven involucrados en el deporte? La respuesta creo que todos ustedes la tienen. Y vos, todas las partes del cuerpo están involucradas en el deporte, ¿verdad? Hay deportes de todo tipo, tren superior, tren inferior. Tenemos futbolistas, baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo, lanzamiento de jabalina, taekwondo, karate, judo, natación. Entonces realmente en nuestra consulta pues vemos todo este tipo de pacientes que involucran todas las partes del cuerpo y a su vez también vemos población en general. ¿Cuál es la diferencia de un ortopeda y traumatólogo deportivo? Que vemos pacientes deportistas de alto rendimiento, pero también los evaluamos y los manejamos cuando toca hacer algún procedimiento como deportista de alto rendimiento, para que su rehabilitación sea más rápida y esté más pronto en su actividad deportiva. Nunca los mandamos a descansar, siempre los mantenemos en constante actividad. Y a su vez también podemos manejar la población en general. El vecino con dolor de rodilla, el amigo con dolor de hombro, que aunque no practiquen deporte, como ya manejamos a todos los anteriores, también podemos manejarlos a ellos. O sea que podría manejarme a mí, que no, población general, en el cual no soy un atleta, pero claro, también quiero empezar o continuar haciendo ejercicio y tengo ahí una que otra lesión que posteriormente vamos a tener que hablar. Entonces, claro, entonces ves a todo tipo de personas, o sea, que sea
ortopedista del deporte no significa que no veas a la población en general, No, ¿no? fíjate que te voy a contar, César, que cuando yo regresé al país con mi título universitario, que realmente es el único en toda Latinoamérica que tiene el programa universitario de traumatología deportiva como tal, como nombre registrado en una universidad, realmente no existe otro que nosotros sepamos que diga ortopedia y traumatología deportiva como tal. Y avalado por la universidad. Avalado, sí, realmente tenemos toda la certificación de la AYA, tu plan de estudio, todo. Realmente cuando venimos aquí a Honduras, pues nos daba un poquito de temor, porque hace 2 años y medio el deporte, si vos te fijas, no estaba en un auge más que el fútbol, ¿verdad? Por mucho tiempo. Realmente con esto de la pandemia todo vino a cambiar. Ya cuando les dijeron que la actividad deportiva era importante para evitar un montón de complicaciones, mucha población comenzó a hacer deporte. Y inicialmente a mí me buscaban por problemas de rodilla, hombro, cadera, así, como tal. Pero como ortopeda traumatólogo deportivo no fue en un inicio así. Hasta que se fueron dando cuenta que realmente yo me había formado en esto, comenzaron a llegar deportistas y los comenzamos a ver de tal manera. Entonces al inicio era como abrir ese camino. No sé si a vos te pasó en algún momento que llegas a un lugar donde te toca iniciar a decir, bueno, ¿qué es la ortopedia y traumatología? Claro, no, es que eso nos toca a las personas que queremos innovar con procedimientos que el médico no está acostumbrado a indicar, o la rama de ortopedia, entonces dice, no teníamos antes un ortopeda dedicado al deporte. Como tal, entonces, realmente como igual pasa en gastroenterología, pues hay procedimientos que ahora se hacen de forma no invasiva a través de endoscopía, ultrasonido endoscópico, y que es difícil educar o fomentar y crear la necesidad, pues, de estas especialidades. Pues la verdad que unos dirán, ¿por qué ortopedia y gastroenterología? Y realmente, pues, la salud digestiva afecta múltiples disciplinas o el deporte. Entonces, como te dije anteriormente, mencionaste que has tenido algunos deportistas que tienen algunos síntomas. Cuéntame más algún caso que te haya llamado la atención. Esa pregunta del por qué, probablemente ahorita muchos de los que ven este contenido se lo van a preguntar, ¿qué hace un traumatólogo, un ortopeda, un gastroenterólogo? ¿Qué tiene que ver? Realmente al final se resume en el paciente y que la medicina abarca todo y que todo está interrelacionado al final. Vos me preguntás, ¿de qué recuerdo yo? Muchas veces como traumatólogo, como médico de un equipo profesional de los más grandes del país, como traumatólogo de múltiples disciplinas deportivas de la vía olímpica, incluso de la embajada, me ha tocado lidiar con problemas cuando estos van a competencias. Entrenamiento exhaustivo, previo a una competición donde la presión está al 1000, ya te imaginas. Si la presión del aficionado está queriendo ver ganar un equipo, imagínate estar ahí adentro, donde vos sos parte y actor de lo mismo. Entonces, estos deportistas atraviesan un grado de presión elevado. Y donde la persona que está ahí con ellos, sos vos. Y te preguntan, ¿qué hago? Ando con náuseas. Comienzan las arcadas de vómito. Y vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, te toca ir a revisar. De hecho, el rendimiento de los deportistas muchas veces bajan, ¿no? Probablemente por problemas digestivos. Llegan con cólicos, termina el medio tiempo o un cuarto, ya sea baloncesto, voleibol, fútbol, y te dicen, doctor, no aguanto el estómago. O ando con deposiciones líquidas. Ok, pero entonces, algo que me entra la duda, como vos sos traumatólogo, sí, ¿no? Y la parte del deporte, pero estos deportistas, por ser médico, igual te hacen ese tipo de consultas a vos. Entonces, ahí no tienes una respuesta para ellos, probablemente. Muchas veces no. De forma especializada, como la tuya, lógicamente, como gastroenterólogo, no. Como médico, pero sí. me imagino que ellos sí tienen, los deportistas, además del trauma y eso, tienen un nutricionista. ¿Cuál es? Algunos clubes. Ajá, por ejemplo, solo por curiosidad, estos
equipos, ¿con qué médicos cuentan? Pues, o con qué especialidades, psicólogo, nutricionista, deportista. Siempre hay una cabeza del cuerpo médico. En este caso, bueno, del equipo en el cual yo estoy, en este caso somos un grupo que está conformado por el traumatólogo deportivo, porque hay una diferencia, por ejemplo, entre un deportólogo y un ortopeda deportivo. El deportólogo ve lesiones musculares, prevenciones y esas partes. El traumatólogo deportivo ve lesiones, prevenciones y manejos definitivos. O sea, al final lo evalúo, lo diagnostico y lo termino operando. Pero al mismo tiempo me tengo que apoyar de otro grupo. Entonces, me atrevo a decir, tengo los mejores fisioterapeutas que hay en el país. En el equipo es un grupo que tenemos súper bueno, súper dedicado. Contamos con un nutricionista. Hace poco incluso el director técnico del equipo de Motagua, pues hablando con nosotros, nos pidió que si conocíamos a un psicólogo enfocado solo en el área deportiva. Entonces, para que te fijes cómo el cuerpo técnico tiene que ver incluso con la parte médica y todo lo que el impacto tiene con el deportista. Entonces, al final hacemos un grupo donde a mí me toca en este caso identificar los problemas y yo digo, bueno, esto es para el gastroenterólogo. Entonces, si yo ya veo un problema que se va más allá de mis límites, yo no voy a jugar al todólogo, César. Me va a tocar decir, en mi informe solicitamos la evaluación. Claro. Un ejemplo, en el gastro o en un internista. O sea, ¿qué síntomas o qué enfermedades crees que te han consultado? Porque dentro del grupo de médicos que acompañan a los equipos, en este caso de fútbol, pues no hay un internista o así de planta, pues, no. Sino que es cuando el paciente se siente mal y acude con el médico, ¿no? Sí, probablemente. Recordemos que la mayor cantidad de problemas que ocurren en el deporte son traumatismos. Ese es el primer lugar. Entonces, ese es el de planta. O sea, ese es el de planta. Y el de planta, a su vez, tiene que tener la visión y la humildad de decir, óigame, yo necesito el apoyo de las otras disciplinas. Entonces ahí es donde entra uno y habla con los directivos, habla con el cuerpo técnico. Entonces, esto ya no es trauma, esto ya es un problema acá. Entonces ya viene uno y uno mismo se comunica y hace un grupo al final. Porque lo que yo veo es que uno espera pues que si es deportista o que si es un atleta, los síntomas digestivos o los problemas por otras enfermedades son mínimos, pues que lo más frecuente es el trauma, ¿no? Pero más sin embargo sí presentan pues síntomas como gases, distensión abdominal, diarreas y más si están sujetos a un estrés, pues. O cuando traes, por ejemplo, a un deportista extranjero a Honduras y que la dieta se modifica, porque la forma de en cómo nosotros comemos es muy diferente a cómo lo hacen en otros lados, pues. Pucha, fíjate que tocaste un tema, César, que se me había ido por encima y que sí, el impacto de los extranjeros en Honduras es grande. Desde el punto de vista gastro, al final, yo siento que al final se terminan adaptando, pero inicialmente son problemas tras problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Darles consejos, a veces, yo sé que no todos los probióticos son buenos. Es un tema que realmente vos lo manejas mejor. Sin embargo, muchas veces en ello ha funcionado. El tema del parasitismo intestinal. Recordemos que antes de, por ejemplo, vos ser gastroenterólogo, de ser internista, fuiste médico. Pero, por ejemplo, una pregunta. ¿Recuerdas un paciente o alguna consulta que te haya hecho así sobre algún síntoma digestivo? Ya sea algún paciente, o sea, deportista. Sí me ha pasado, gracias a Dios te lo digo, fueron transitorios. Ajá. ¿Pero qué síntomas presentó? Dolor abdominal durante el encuentro, cólico, diarrea, no sé si es el término correcto, vos sos más experto en eso, pero evacuaciones líquidas, por decirlo así, vómito, náuseas, arcadas de náuseas y estreñimiento. Bastante. O sea, eso es, se da, probablemente, pues es un tema que los
que en gastroenterología es uno de los más frecuentes, pues, Sí. y que al final se engloba en algo que se llama, bueno, que no hay una enfermedad orgánica como tal, sino que hay trastornos funcionales del sistema digestivo. Hay múltiples causas y hay múltiples trastornos funcionales. Cuando te digo que son funcionales es que no hay algo orgánico. No hay una enfermedad como tal, pues como un pólipo que lo retiras sino que probablemente en los extranjeros que te decía, el cambiar su forma o sus hábitos o venir a un país pues subdesarrollado como es Honduras, muchas veces están sujetos a infecciones gastrointestinales. Y que eso, al tener una infección gastrointestinal, puede posteriormente provocar trastornos funcionales como síndrome intestino irritable, distensión abdominal funcional, que algunas veces tienen diarrea, que algunas veces tienen estreñimiento. Entonces todo eso va a afectar a estos pacientes. Entonces ahí es cuando uno viene y como vos decías, yo no trato a los pacientes, o sea, sí doy medicamentos por sus síntomas. Diarrea, hay medicamentos para la diarrea, medicamentos para el estreñimiento, para el dolor, específicos para cada síntoma, pero hay algo atrás, eso es lo que tú dices, ¿no? La causa. ¿De dónde viene? Si hay algo, no sé, emocional o algún trastorno de personalidad o algo psiquiátrico, o si hay alguna infección gastrointestinal previa, o si hay alguna dieta que también afecte su rendimiento. Entonces, fíjate que te voy a devolver el balón. ajá. Yo sé que me estás preguntando acerca de lo que hemos vivido, pero vos sos el experto en el área gastro. ¿Qué relación puede existir desde el punto de vista de estrés emocional con la parte gastrointestinal? Porque sin un conocimiento lógicamente específico ni científico como el que vos tenés, muchas veces me ha tocado pensar que ha sido síntomas transitorios del estrés que este tipo de pacientes está teniendo. Y te lo digo porque normalmente termina el encuentro y al siguiente día como que nada pasó. Y normalmente yo siempre les digo, cualquier cosa comunícate, porque si me toca referirte donde el médico asignado a esa área, lo voy a hacer. Y normalmente no, ya se me quitó. En gastroenterología hay eje intestino-cerebro, ¿de acuerdo? Y de hecho, ahora mencionaste probióticos y hay microbioma o intestino-cerebro. Entonces, hay múltiples intervenciones que podemos hacer. Intervenciones como utilizar neuromoduladores o antidepresivos incluso para estos pacientes o algunos medicamentos específicos para los síntomas como dolor, diarrea o intervenciones también en cuanto a la microbiota, ¿no? Con probióticos, con cepas específicas para cada enfermedad. Entonces, hay cepas que podemos utilizar para los que tienen diarrea, o los que tienen estreñimiento, o los que tienen ansiedad, o incluso para los pacientes que tienen dislipidemias, que se están haciendo investigaciones para esto, para poder mejorar la salud digestiva de los pacientes, pues. Entonces, el que seas joven, el que seas atletas, eso no te excluye a que tengas un trastorno funcional, ya sea síndrome intestino irritable, diarrea, estreñimiento o mixto. Entonces sí es importante valorar el paciente, ver si hay algún factor que haya como detonado estos síntomas y que la tolerancia a ciertos alimentos haya disminuido. Te hago yo la consulta porque sí tengo pacientes extranjeros que vienen que con síntomas como gases, distensión, flatulencias, diarrea, ¿no? Entonces uno tiene que orientar al paciente, saber cuáles son alimentos que le pueden detonar esos síntomas, pues. ¿Qué recomendarías? Y vuelvo, perdón por vos la pregunta. No, es que yo aprendo de vos. Realmente tengo mucho que aprender de vos. Y en el caso de que ¿cuál era? me toca estar con este tipo de pacientes, ¿qué recomendarías? Mejor mandámelos. Sí, pero imagina, viajas, agarra un vuelo vamos para ver el partido. Solo. No, para previo a un encuentro, por ejemplo, ¿qué alimento no recomendarías vos
para evitar un cólico intestinal o un tipo de evacuación líquida en esos deportistas que van a enfrentarse en ese momento a algo que es decisivo en este tipo de eventos. Ok, me imagino que el nutricionista, es que eso es algo importante, ¿no? El nutricionista muchas veces, bueno, no quiero hablar mal de los nutricionistas ni nada de eso, pero tienen que tener un enfoque también a los síntomas o clínicos o los trastornos funcionales. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, vos que estuviste en Argentina, yo no le diría, pues antes de un partido vea un asado. No, porque eso sería, o sea, las carnes rojas, el chorizo o la grasa, esos son alimentos difíciles de digerir. Entonces, probablemente al día siguiente el rendimiento le vaya a disminuir. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía va a estar ahí en la digestión. Bueno, entonces, obviamente, volvemos a lo mismo. Pues el nutricionista o la persona que se encarga de dar la alimentación, probablemente lo tengan pues bien preparado, y que la alimentación que le brinden al deportista sea para aumentar el rendimiento y no para disminuirlo. Pero tenemos que individualizar cada paciente. ¿Por qué? Porque vos no sabes, en todo el equipo de fútbol, por decirlo así, cada uno ha tenido diferentes experiencias o ha tenido alguna otra infección gastrointestinal que eso predispone o no a la tolerancia de ciertos alimentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? En caso, si no solo son las carnes, eso es un ejemplo, las carnes rojas, pero muchas veces los carbohidratos o los azúcares son los que también te pueden provocar mayores síntomas. Ese es un dato importante que acabas de dar, porque previo a cada encuentro muchas veces la alimentación es rica en carbohidratos. Probablemente por el desgaste que van a tener. Por ejemplo, me imagino que cuando vas a un partido compartes con los futbolistas y comes la misma comida que ellos. Sí. O sea, no es diferente. No, es la misma. Y es la misma, ¿no? Es la misma. Ok, pero lo usual, ¿cuál sería un plato? Ensalada, una proteína y ponerle muchas veces pastas. O sea, si te fijas que hay algunos carbohidratos que se le incluyen precisamente para mejorar la energía y que sean energía que se use pronto, claro. Pues. Hay de carbohidratos a carbohidratos, estamos claros, ¿verdad? Pero muchas veces lo que veo son pastas en vez de, por ejemplo, no sé, papa o... Pero pastas acompañadas espaguetis con pollo y ensalada verde. Pero espaguetis con salsa blanca, con salsa blanca, okay, muchas entonces veces. Ahí es donde tú tienes que individualizar. Entonces yo no, o sea, te lo digo, yo creo que es incorrecto que a todo el equipo se le dé la misma comida. Porque todos probablemente tienen una digestión diferente. Entonces tienen que tener, si quieren el mejor rendimiento de cada jugador debería de tener su propio alimento o por su propio menú. ¿Por qué razón? Porque las tolerancias entre cada paciente es diferente. ¿Para cualquier actividad deportiva o en específico? Es que en general, o sea... Te lo pregunto porque, por ejemplo, si un peleador de lucha tipo MMA, tengo pacientes que hacen lucha tipo MMA, su preparación, vos sabes cómo es el apoyo al deporte en nuestro país, no creamos que va a llegar este seleccionado y previo a una competencia, como les mencionaba aquí extra cámaras, a los chicos en Panamá, en Dominicana, qué sé yo, viajó con ellos un equipo de nutricionistas, de gastro, de internista, de traumatólogo. Muchas veces se alimentan en base a la comida que hay en el hotel. Ok, pero por eso quiero aclarar, yo no soy nutricionista ni tampoco me enfoco a la parte del deporte. Y obviamente que a eso el nutricionista es el especialista en eso. Claro. Pero cada paciente puede uno detectar qué alimentos digiere bien o digiere mal. Entonces ahí es donde entra mi campo. Y más si tiene algún trastorno funcional, donde está la parte emocional, donde está la dieta. Te lo digo porque te sorprenderás que yo tengo pacientes que no toleran el ajo, hay pacientes que no toleran el aguacate, que no toleran las pastas o hay diferentes tipos de pastas. Entonces a eso me refiero cuando hay que individualizar los menús. No tanto, yo no soy especialista en eso. Mi especialidad es la gastroenterología, ¿no? Pero hay trastornos funcionales que surgen
y que te hacen menos tolerante a ciertos alimentos. Pero fíjate que me llama la atención bastante eso que estás mencionando. Te digo que me estás abriendo un poquito más el mundo. Uno siempre aprende todos los días. Y más cuando viene de personas que realmente tienen la calificación para sumar. Porque entonces, en resumen, para que vos tengas buenos resultados en competencia en general de cualquier deporte, los deportistas tienen que tener una evaluación previa individualizada y una preparación incluso de lo que van a comer previo a competencia, y entonces es de sumar una evaluación realmente en general de cualquier competidor por alguien afín al área, pues, para poder tener un rendimiento adecuado. Es que no, para cada paciente puede ser que haya un paciente que no tenga ningún trastorno de estos, sí, y que la dieta sea indiferente o le vaya bien, ¿no? Pero pueden haber puntos, jugadores en específico que sí las tienen. Entonces, ahí no puedes echarle la culpa solo a la presión del partido o la importancia del partido o el estrés, ¿de acuerdo? Sino que también juegan otro tipo de factores que pueden afectar el rendimiento de ese paciente en específico. Por eso es que sí deberían, pues, como tener una evaluación en aquellos que tengan síntomas digestivos para saber cómo poder abordarlos. De hecho, pues la parte de los probióticos y el microbioma cada vez está pues incrementándose los estudios en los cuales sí se pueden hacer uso de ellos, pues, y que no solo, y que por ejemplo en países como Europa hay probióticos que te digo que los indicamos para aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, otros con estreñimiento, o aquellos pacientes que el estrés emocional o esto, también hay probióticos o cepas específicas para eso, o colesterol y triglicéridos. Entonces, es importante siempre cuando tengas este tipo de consultas una valoración, pues, porque hay como intervenciones que se pueden hacer que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes, pues. Las competiciones seguidas, el estrés constante te puede llevar a un síndrome de intestino irritable. Es que de hecho, pues el síndrome de intestino irritable, una de las principales causas son pues infecciones gastrointestinales que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso, obviamente que son detonantes, pues. Entonces yo he tenido pacientes que bajo estrés laboral o bajo estrés hacia un examen o hacia un partido, pues los síntomas se exacerban o empeoran, ¿no? Entonces hay medicamentos que nosotros conocemos como neuromoduladores que son antidepresivos. Pero ¿la pregabalina? Pues también se puede hacer uso, pero te estoy hablando de amitriptilina, fluoxetina, sertralina y múltiples antidepresivos que nosotros podemos utilizar para mejorar estos síntomas cuando son de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, la verdad que yo tengo pacientes, unos dicen, no, que la edad, que la menopausia, o que después de los 30 años empiezan estos síntomas digestivos, pero no, pueden ser que de 20 años sí tengan síntomas peores de una persona de 30 o 40 años. Es de individualizar al final. Individualizar cada paciente y buscar si hay algún trastorno funcional y hacer uso de estos medicamentos que se conocen como neuromoduladores. Es como que vengas a mi consulta y yo te diga, ¿sabes qué? Pero necesitamos usar un antidepresivo. Entonces le dicen, no, pero yo no tengo depresión. Hacerles comprender que esos trastornos funcionales, por decirlo así, muchas veces hay tratamientos de segunda o tercera elección en donde hacemos uso de estos, de apoyo cognitivo-conductual, de hipnosis intestinal, cosas así o neuro o psicogastroenterología. Entonces prácticamente
ves que pues es lo bonito de la gastroenterología, que así como en el tema anterior hablamos de endoscopía bariátrica y de algunos procedimientos endoscópicos, también la gran mayoría de los pacientes que yo tengo son pacientes que tienen trastornos funcionales, que no hay una explicación como tal. Entonces, ¿cómo tratas a una persona que no hay algo que tratar, pues por decirlo así? Al final, escuchándote, pues me doy cuenta que el manejo de trastornos gastrointestinales no se resume en una píldora o en algo, sino que es bien complejo. Y al final, con esto, nos queda de enseñanza que lo mejor, como decía un amigo, no te enchivolees. Si ves un paciente que está presentando este tipo de sintomatología, abocarse a las personas ideales. Medicamentos hay y para cada síntoma, ¿no? O sea, en las farmacias vas y de todas las casas farmacéuticas, antiespasmódicos o para disminuir la distensión abdominal o para disminuir la diarrea. Hay múltiples, pero el paciente no va a mejorar solo con la mejor receta, sino que tienes que darle educación, conocer su enfermedad, buscar una causa, mejorar los hábitos, evitar tener sobrepeso o obesidad que van a empeorar la situación. El ejercicio en este caso mejora. También, o sea, el ejercicio es fundamental y es realmente es lo interesante de la gastroenterología, pues que es bonito pues cuando un paciente mejora y cuando tú le has dado un tratamiento. O sea que un paciente con una lesión de rodilla y con colon irritable es un caso complejo. Pues es que usualmente con una lesión de rodilla van a disminuir la movilidad y por ende si tiene síndrome de intestino irritable, conocido como colon irritable, el momento de que tengan exacerbación de los síntomas, sea gases, distensión, si no tienen movilidad, entonces se van a acumular más gases en su intestino y va a provocar más molestias. Y con una lesión va a disminuir la actividad. La actividad física. Y por ende va a empeorar los síntomas gastrointestinales. Van a empeorar los síntomas gastrointestinales, pues. Entonces, como sí es importante, pues, abordar a estos pacientes, siempre uno les instruye, ¿no? Hacer ejercicio, comer saludable. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que me pasa en las consultas, que van al nutricionista y el nutricionista se enfoca en calorías, en macronutrientes, y está bien, pues, pero no se enfocan en las tolerancias o si toleran o no ciertos alimentos. Qué buen punto es. Entonces vos vas y dicen, y yo tengo muchos pacientes que llegan a mi consulta después de ir al nutricionista y que han empeorado sus síntomas. Y hacerles entender que dentro de la dieta que le indicaron los nutricionistas le está afectando su salud digestiva. Entonces ahí viene el temor. Como te digo, mi objetivo no es crearle miedo a ciertos alimentos, porque te puedo decir, ¿sabes qué? El aguacate te está provocando eso. Mi objetivo no es quitarle los alimentos. La verdad que entre más variada sea la comida, entre más frutas, verduras, fibras tenga, es mejor. Pero hay que buscar esa tolerancia específica para cada persona. O sea, porque entonces, como dices, ¿cómo es que comer saludable me está enfermando, no? Al final, individualizar. Individualizar, pero te lo repito, comer saludable me está enfermando. Y pasa. Cierto, sí. Entonces dices, ok, pero ¿por qué me estoy enfermando si es que yo estoy haciendo cambios de hábito? Estoy tomando jugos verdes toda la semana y está en mi consulta. ¿Comprende lo que te estoy diciendo, no? Bueno, entonces, allí es donde uno tiene que individualizar. Y eso mismo pasa con los deportistas. Hay la misma proteína que le da el nutricionista, no la digiere igual otra persona, todos los deportistas. Qué interesante todo esto. Entonces, la verdad que es un tema importante. Y obviamente que estamos hablando de esto en cuanto al rendimiento, pues, de los deportistas. Claro. Y nada más es eso. También es uno de los síntomas de ausentismo laboral, de disminución de calidad de la vida del paciente, disminución de la libido, porque vos vas con tu esposa y tiene gases, y tiene distensión abdominal y tiene cólicos, la libido va a disminuir. Sí. Entonces, todo eso afecta. Entonces el impacto que esto tiene es grande en todo sentido, en todo ámbito de la vida al final.
Claro que sí. Así como la obesidad lo ha sido. Pues la verdad que es un tema apasionante y así como vemos que la ortopedia no solo es clavos y a reparar reparar huesos, también está la parte fina, ¿no? La parte endoscópica, artroscopía y esto. Claro. La sutura de los meniscos, que es interesante y que la verdad que igual la gastroenterología desde procedimientos endoscópicos va hasta la microbioma, ¿no? Entonces es un campo pues amplio y rico y la verdad que al final como dices, pues hay que buscar ese equipo multidisciplinario que vaya a mejorar la salud digestiva de estos pacientes. Pues yo creo que ha sido pues una tarde un gusto espectacular, más con el vino, con el mate, y yo creo que pues nos volvemos a despedir con un brindis y a la próxima. Gracias, César, nos vemos a la próxima y gracias por la invitación y de verdad que fue muy nutrida esta charla y aprendimos mucho del punto de vista de tu área y vamos a intentar aplicarlo y cuando tengamos esos casos mejor te los referimos. Bueno, pues ahí estamos a la orden, así un placer. Gracias.